Bueno, vamos a dar comienzo a esta segunda etapa del día. Nuestro primer día transcurrió en el Centro Cultural Parque de España con dos presentaciones muy interesantes, una semipresencial y la otra presencial, donde hemos compartido herramientas de trabajo en red y la gestión cultural internacional desde una perspectiva europea y desde una perspectiva latinoamericana. Muy interesante los cruces que estamos realizando. Bueno, agradecer a todos ustedes que han colaborado muy fuertemente con toda esta organización, lograr este sueño de que lo tengamos acá a Víctor, con una oferta importantísima de su seminario, y bueno, esto no se puede hacer si no se hace en colaboración con otros. Entonces, esto también agradecerles en toda esta planificación y ejecución de este evento, que lo vamos a llevar hoy solitos hasta dentro de un rato, y luego vamos a incorporar dos actividades más en esta casa que abre sus puertas a todo lo que tenga que ver con organización colectiva, organización de lecturas, escrituras y acciones culturales, con la apertura de del tercer encuentro de la Feria de Editoriales Universitarias e Independientes, y también el encuentro de filosofía peronista, que tiene unas exposiciones interesantes. Hay un programa que está por allí, un QR, donde están todas las actividades juntas. Esto lo aclaro porque hay uno que tiene que ver con las editoriales, hay otro que tiene que ver con lo que vamos a hacer en gestión cultural, y hay otro que es conjunto, incluido filosofía, con la presentación de libros. Bueno, ahora damos apertura a este primer seminario. Gracias, Víctor, por todo el esfuerzo y por todos los avatares que hemos pasado. Una alegría tenerlo aquí con nosotros. No es la primera vez, todos lo saben, y lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones, y siempre es un placer, y siempre tiene algo más para decirnos, y además dentro de nuestra carrera es lectura obligatoria, nadie puede soslayar su producción. Bueno, formalmente Víctor Vich va a dar un seminario durante estos 3 días que se llama Políticas Culturales y Teoría Crítica. Es miembro de la Pontificia Universidad Católica de Perú, y entre sus tantas obras editadas, Desculturalizar la cultura es nuestro bastión, y también el suyo. Así que bienvenido a esta casa, es realmente un honor, y gracias también por tu generosidad para que esto sea para todos los interesados. Esto para nosotros es importante porque siempre... No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, Siempre habla de lo que es un gestor cultural, y la verdad que, bueno, maravilloso. Te voy a hacer entrega de unos libritos. Que los tengo aquí. Wow. Como todo lo que hicimos aquí, esto también es colaborativo. Hay una serie de donaciones, de producciones de académicos de esta casa, de incunables que ya no los van a conseguir porque han sido los propios autores quienes nos los han cedido, y bueno, vos te los vas a llevar y Perfecto. le vamos a anexar. Además hay también instituciones privadas que han hecho su aporte, y le vamos a anexar este hermosísimo libro del Pepe Mujica, que no nos entró en esa bolsita, así que te lo damos con bolsita aparte. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, y quedan en excelentísimas manos. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Es un gusto enorme para mí y un honor estar aquí nuevamente. En realidad, ustedes no se pueden imaginar la alegría, ¿no?, que, digamos, yo siento, bueno, que puede sentir cualquiera, ¿no?, pero que, digamos, la siento intensamente cuando de pronto
digamos, estoy trabajando en Lima, en mi escritorio, o salgo de clase, y entonces abro la computadora y veo un mail y dice, oye, queremos invitarte a Rosario para un seminario en el marco de una... Ya, desde ese mail hasta que llego es una alegría plena. La verdad que recibir una invitación como esta es un privilegio, es un honor y es una alegría inmensa, y soy yo el agradecido, ¿no? He tenido la suerte de venir ya varias veces. La verdad que no sé si esta es la cuarta o la quinta, pero en todo caso me siento como en casa y estoy sumamente agradecido. Bueno, vamos a trabajar durante 3 días este seminario que he titulado Políticas Culturales y Teoría Crítica. Y, digamos, quería justificar el título y justificar el sentido de las exposiciones que voy a compartir con ustedes. Digamos que estamos todos desconcertados, ¿no? Absolutamente desconcertados por lo que, bueno, por lo que ha pasado en la Argentina, por lo que está pasando en la Argentina. En el Perú estamos absolutamente también paralizados por una decadencia política absolutamente indescriptible. Ya ni siquiera nosotros, digamos, tuvimos un proceso de reformas neoliberales muy fuerte desde los años 90, que ahora comentaré, y que no es modelo para nadie, pero ahora vivimos un momento de lumpenización de la política tomada por mafias del peor nivel, y por la situación del mundo, ¿no? Esta ola neoconservadora, las guerras, etc. Y entonces estamos desconcertados ante lo que sucede, y si siempre tenemos que pensar autocríticamente, tendríamos que decir que algo hemos hecho mal o algo hemos estado haciendo mal. Hemos creído que hacemos muchas cosas, pero quizá es momento de hacer una pausa y, digamos, pensar qué es lo que hemos estado haciendo. Pensar cuáles son las bases teóricas y las bases políticas de lo que hemos estado haciendo, y pensar sobre todo cuál es el escenario, cuál es el contexto, cuál es el tipo de sociedad o cuál es el tipo de cultura en el que hacemos lo que hacemos. Es decir, si hacemos gestión cultural y nos interesa difundir el arte y la cultura y trabajar con las organizaciones sociales, o si nos interesa construir una cultura diferente, es decir, un modo de vida diferente, es urgente cartografiar bien en qué cultura, en qué tipo de sociedad, en qué contexto histórico, en qué contexto político, en qué contexto económico estamos actuando. De hecho, vivimos en una época hiperactiva, en donde estamos todo el día trabajando, en donde estamos todo el día gestionando, en donde estamos todo el día haciendo cosas. Esa hiperactividad, digamos, va de la mano con un modelo económico que exige productividad, resultados, indicadores, y muchos teóricos, digamos, han analizado esta hiperactividad, algunos para decir que esa hiperactividad en realidad es, digamos, una pura performance de un cansancio estructural,
de una depresión estructural, y otros para sostener que esa hiperactividad le ha sustraído tiempo, le ha restado tiempo a la reflexión y el pensamiento. Hay tiempo para hacer, pero no hay tiempo para pensar. En la década del 90, a mitad de la década del 90, yo era estudiante de posgrado en los Estados Unidos y en la universidad donde estudiaba, una maestría, llegó a dar una conferencia nada más y nada menos que Ernesto Laclau, compatriota de todos ustedes. Y Ernesto Laclau empezó su conferencia diciendo: basta de transformar el mundo, hay que volver a interpretarlo. Y claro, y entonces muchos nos sentimos desconcertados ante esa frase. Personalmente fue una frase que me perturbó mucho. Basta de cambiar el mundo, de lo que se trata es de volver a interpretarlo. A mí me perturbó, me indignó, me molestó un poco, pero creo que, digamos, esto se ha discutido mucho, ¿no? La teoría y la acción tienen que estar articuladas, tienen que ser simultáneas, no es una por otra, no es una después de otra. Pero lo cierto es que con el pasar del tiempo y en el contexto en el que estamos viviendo, ¿cómo hemos llegado a eso en el Perú? ¿Cómo ha ocurrido lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo en la Argentina? Quizás efectivamente sea necesario volver a interpretar, volver a cartografiar, regresar a la teoría, ¿no? No a una teoría por el puro goce de ejercicio intelectual, sino a una teoría que pueda efectivamente iluminarnos sobre la realidad que vivimos para poder intervenir mejor en ella. Entonces, este seminario tiene como objetivo cartografiar el presente, cartografiar el momento actual. ¿Cuáles son las dinámicas culturales que definen el momento actual? ¿Cuáles son las dinámicas que hoy día estructuran las identidades, estructuran los vínculos, estructuran los imaginarios sociales? Y para describirlas necesitamos apoyarnos en la filosofía, la teoría crítica, digamos, en un sentido grande. No solo en la Escuela de Frankfurt, digamos, el pensamiento contemporáneo. Entonces, yo he organizado el seminario en 3 sesiones sobre la base de algunos temas. El primer tema, que es el que vamos a tratar hoy, es efectivamente el tema de cultura y neoliberalismo. Es decir, necesitamos entender bien qué cosa es un proyecto neoliberal, qué cosa es una sociedad neoliberal, en qué nos vamos a convertir o en qué nos hemos convertido ya. Y ese va a ser el tema de hoy. El tema de mañana será lo que los psicoanalistas llaman la caída del padre, es decir, la crisis de modelos de autoridad, la crisis de orientación y, si lo quiere en un sentido más teórico, la crisis de la ley, ¿no? Sociedades en donde ya la ley no sirve para nada, ¿cierto? Ya, digamos,
la vida es más bien la transgresión de la ley. O si lo quieren desde otro punto de vista, sociedades en donde ya no hay vínculo, porque la ley en última instancia es vínculo. Y sociedades sin ley son sociedades completamente atomizadas, sociedades sin sociedad, sociedades de individuos compitiendo entre sí. La última sesión la vamos a dedicar a la cultura del espectáculo digamos, el cinismo y la despolitización, la sociedad, digamos, de la inercia, ¿no? Me parece que estos tres temas, entre comillas, poco latinoamericanos en un sentido teórico, pero muy latinoamericanos en un sentido de vida cotidiana, pueden contribuir a cartografiar mejor el presente a fin de entender mejor la coyuntura que vivimos y a partir de ahí poder desarrollar nuevos proyectos culturales que intenten hacer algo frente a estos problemas. Que intenten, digamos, es construir o digamos, los proyectos culturales en los que trabajamos puedan generar espacios para, de una u otra manera, afrontar estos problemas que son, digamos, los problemas estructurales del presente. Entonces, vamos a dedicar la sesión de hoy a hablar de neoliberalismo y yo les propongo la siguiente dinámica, ¿no? Yo quiero hacer una exposición general y yo prefiero, digamos, desarrollar el argumento y una vez que termine de desarrollar el argumento podemos discutir entre todos, ¿no? Es decir, podrá ser el espacio para comentarios, preguntas y críticas. Pero yo les pediría, ¿no?, que primero yo desarrolle el argumento y que las preguntas, digamos, no vengan en ese momento, sino que yo lo pueda exponer primero. Mi exposición va a tener dos partes. Una primera parte, digamos, fundamentalmente teórica y conceptual, y una segunda parte en donde voy a mostrar imágenes fundamentalmente de la realidad peruana y específicamente del arte peruano, que van a aterrizar la discusión teórica en, digamos, una simbolización latinoamericana, ¿no es cierto? Es decir, de cómo estas discusiones de alta teoría, ¿no es cierto?, sobre el neoliberalismo, están ya simbolizadas en específicamente las artes plásticas peruanas como una, digamos, como una parte o una metonimia de América Latina, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a funcionar así, ¿no? Entonces yo expongo y muestro las imágenes y después de eso generamos la discusión. Vamos a tener hoy día mucho menos tiempo porque, digamos, hay la inauguración de la Feria de Editores, pero yo creo que no va a ser suficiente para poder, digamos, poner sobre la mesa las ideas centrales. Entonces, comenzamos. Bueno, muy bien. Lo primero que hay que decir es que
es que tenemos que preguntarnos en qué tiempo vivimos. ¿Cuáles son las cosas que tienen valor? ¿Cuáles son las cosas que empiezan a dejar de tener valor? ¿Qué es lo que hoy empieza a privilegiarse? ¿Qué es lo que hoy empieza a ser descartado? ¿Cuál es el horizonte de imaginación? ¿Cuál es el horizonte de posibilidad que abre el presente? ¿O cuáles son las fronteras de la imaginación? ¿Cuáles son las cosas que ya se nos prohíbe imaginar y por lo tanto se nos prohíbe hacer? Sin entrar, digamos, en la discusión teórica todavía, lo que queda claro es que cada vez vivimos una época que fomenta más el culto al individualismo, al individuo, una época pragmática que privilegia sobre todo la rentabilidad, la acumulación, una época obsesionada con cuantificarlo todo. Uno escucha a veces a los comentaristas de fútbol y te dicen cuántos córners ha habido, cuántos saque de mes, y toda la descripción del partido son números. Una época obsesionada con el cálculo, con la conectividad, con el espectáculo. Una época sumamente virtual y supuestamente la tecnología es una herramienta que debería facilitar el trabajo y sin embargo es una época hiperburocratizada, cada vez más burocratizada, que demanda eficiencia, que demanda velocidad, a pesar de esa burocratización extrema. Para algunos vivimos una época del WhatsApp, del TikTok, del sticker, ¿no? De la frase mínima en el correo electrónico, en el WhatsApp. Una época de una crisis de narratividad. Es decir, una época en que la propia sociedad no puede narrarse a sí misma, no puede describirse a sí misma. Una época, como veremos mañana, en la que Dios ha muerto, Dios como metáfora de lo trascendente, verdades que no puedan dudarse, hoy se duda de todo, verdades trascendentales. Como dice Lyotard, la pregunta de la sociedad contemporánea ya no es si esto es o no es verdad. La pregunta es, ¿para qué sirve? ¿No es cierto? No importa si es verdad o no, ya no importa ese paradigma, lo único que importa es si sirve o no sirve y para qué sirve, ¿no? Desde el punto de vista económico, por ejemplo, la pregunta ya no es, lo digo en el Perú, después de 30 años de neoliberalismo radical, la pregunta no es si esto es justo o es injusto. La pregunta es si es rentable o no es rentable. No importa si es injusto. Lo único que importa es si es rentable. A nadie interesa hacerse la pregunta por la justicia hoy, en un mundo pragmático.
Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el neoliberalismo no es solamente un proyecto económico, no es solamente un modelo para transformar un sector de la vida social, que es el sector de los intercambios económicos, y para reformar el funcionamiento de la economía. El neoliberalismo es mucho más que eso. Y muchos autores, sobre todo esta filósofa política Wendy Brown, sostienen que el neoliberalismo es fundamentalmente tres cosas: un proyecto económico, una forma, llama ella, de gubernamentalidad, digámoslo más claro, una forma de administración, una forma de gestión, pero sobre todo es un proyecto cultural. Es decir, plantea una modificación completa de la sociedad que trae consigo una definición completa, una nueva definición acerca de qué es un individuo, acerca de qué es una persona, acerca de qué es una sociedad, acerca de qué es el progreso. Si lo quieren más líricamente, el neoliberalismo trae una definición acerca de qué es la felicidad. Y esas definiciones, obviamente, pueden debatirse, pueden discutirse, pueden problematizarse o pueden resistirse. Y bueno, para pensarlas, para discutirlas y para rebatirlas, es nuestra tarea. Discutamos brevemente cada una de las dimensiones en las que Wendy Brown describe qué cosa es un proyecto neoliberal. Y lo primero es, efectivamente, un proyecto económico, un proyecto de transformación económica en donde el mercado se convierte en el principal agente de las relaciones económicas y por lo tanto se observa una reducción cada vez mayor, o si quieren cada vez menor, de la participación del Estado en la vida social. Esto se traduce, como ustedes saben, en reducción del gasto público, esto se traduce en privatizaciones, esto se traduce en, digamos, el fomento de la competencia en el mercado, como la manera en la que se va a estructurar el vínculo en la sociedad. El vínculo en la sociedad va a ser justamente el nuevo vínculo, digamos, ¿no? Competir. Pero estas medidas económicas van a, digamos, esta idea del mercado como agente estructurador, esta idea de la competencia, esta idea de la privatización, esta sustracción del Estado de la vida pública, trae como consecuencia lo que Wendy Brown llama una economización expandida. Todo se mercantiliza y todo, absolutamente todo, pasa a ser mercancía. Por ejemplo,
yo me quedé, bueno, digamos, esto ocurre mucho, ¿no? Pero voy a contar una anécdota obscena, absolutamente obscena, de una sociedad neoliberal como la peruana. Hace un mes, mi hijo le dio una gripe muy fuerte, un fiebrón, ¿no? 39 de fiebre. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos? Ya iban 2 días y entonces, claro, Gonzalo tiene 20 años y se mete a las redes y qué sé yo. Dije, oye, pero una cosa, el seguro que a ti te da la universidad es un seguro que incluye 2 veces al año, 3 veces al año la visita de un médico a la casa. No hay que ir a la posta, no hay que ir al centro de salud, sino que puede venir el médico a la casa. Nunca había usado ese servicio, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Y entonces llamamos, y sí, efectivamente. Entonces, llegó el médico, vino, lo revisó, dijo, bueno, estás con una faringitis aguda, y estos son los medicamentos, y chao, ya está. Se fue. A los 2 días, cayó mi hijo menor, también un fiebrón, y entonces, bueno, vamos a volver a llamar. Y entonces se sentía peor, era otra cosa. Y entonces vino el médico, y vino el mismo médico, y dijo, esto parece influenza. Pero lo que me he olvidado contar es que yo caí también. Y entonces yo también estaba con fiebre. Y entonces en la casa habían 3 enfermos. Y entonces estaba Gonzalo y Santiago en un lado y yo estaba en el otro cuarto. Y entonces mi esposa, que estaba ahí, este médico que ya conocía mi casa, atendió a Gonzalo el día martes y el día jueves vino a atender a Santiago, y en el otro cuarto yo estaba con un fiebrón. Y entonces le dijo, cuando terminó de ver a Santiago, dijo, oye, pero una cosa, mi esposo también está mal, ¿lo puedes revisar un ratito? No. ¿Por qué no? No, porque a mí me han pagado por uno y además hay un sistema. Una cosa absolutamente incomprensible hace 30 o 40 años, la generosidad del médico, la sociedad. Ya ha venido 2 veces, que me cuesta 5 minutos mirarle la garganta. No. Ni el mercado, ni la burocracia me permiten acercarme al otro cuarto. Todo empieza a ser tomado por una lógica de la rentabilidad. Todo. Ya no hay generosidad, don, idea colectiva. Todo es negocio. Si ese médico es exactamente igual que el que vende llantas. Entonces, Wendy Brown habla de esta economización expandida, ¿no? En donde todas las esferas de la vida social están mercantilizadas. Todo, ¿no es cierto? Hasta los secretos más profundos de las personas se venden. Yo soy una estrella y me han encontrado en la calle con no sé quién y entonces voy al programa de espectáculos y por dar esa entrevista cobro por contar mi vida privada, ¿no? Y entonces, digamos que es el momento en el que el capital penetra todo, lo toma todo, hasta la vida privada se compra y se vende. Bueno, no solamente es un proyecto de economización expandida, sino también es un proyecto político, una forma de gubernamentalidad, una forma de administración, en donde
en donde se aparecen formas técnicas, tecnocráticas de gestión que están al margen de la discusión política porque son las formas consagradas como únicas y consagradas como, digamos, la única manera eficiente de administrar los recursos y de generar resultados en función de indicadores previamente establecidos sin discusión alguna. Y entonces ese proyecto pasa por la pérdida de la política como espacio de discusión y la sustitución de la política por formas mecánicas, automáticas, de tecnocracia. Pero además es un proyecto cultural, de transformación cultural. Es un sentido común, es un imaginario, el neoliberalismo es fundamentalmente una cultura. Y por eso a nosotros nos interesa tanto, o nos tiene que interesar tanto entenderlo. Y como cultura, el neoliberalismo produce sujetos, produce relaciones sociales y produce un tipo de sociedad que es, como había dicho antes, la sociedad del espectáculo. ¿Qué tipo de sujetos produce el neoliberalismo? Produce el sujeto emprendedor, el sujeto que se desentiende de lo público y que por la precariedad, por la pobreza, por una serie de razones, la crisis económica es tan grande, hay que sobrevivir, y entonces no sé si existe aquí el dicho, pero es un dicho refrán de la cultura peruana: cada uno baila con su pañuelo. Una sociedad en la que cada uno baila con su pañuelo, ¿no es cierto? Es decir, yo no me siento parte de ningún colectivo, yo no me siento parte de ninguna problemática compartida, yo tengo que sobrevivir a como dé lugar, porque tengo que alimentar a mi familia, porque tengo que llegar a fin de mes, y entonces yo bailo con mi pañuelo y me desentiendo de cualquier forma de vínculo, de cualquier forma de asociación, de cualquier forma de colectividad. Entonces, lo que se produce, como ustedes saben, son estas narrativas de progreso individual, estas narrativas de éxito individual, estas narrativas de estos personajes que fueron muy pobres y que salieron adelante y que conquistaron el éxito y que se, digamos, transforman en modelos para todo el resto, ¿no? Estos sujetos completamente identificados con los mandatos del mercado, completamente identificados con la lógica del capital, sujetos que solo buscan encontrar soluciones individuales a problemas que son colectivos, pero que se entienden o empiezan a entenderse como problemas puramente individuales. Un proyecto cultural que deshistoriza los orígenes del presente, que deshistoriza la experiencia popular, y que tiene éxito, y eso es lo
complicado, sobre todo en los sectores más excluidos. Es decir, lo que vemos en el Perú es que las políticas neoliberales consiguieron completamente fusionarse y volverse el sentido común del mundo popular. Porque el mundo popular, que no tiene trabajo, que no tiene empleo, y entonces que tiene que ser informal, la cultura informal, la cultura vender en la calle, crear el propio negocio, y entonces el caso peruano, Fujimori, digamos, dotó al neoliberalismo de un carácter popular y el capitalismo se volvió, sin duda alguna, la hegemonía de la clase popular. No de los grandes empresarios solamente, no de los grupos de poder, no de las transnacionales, sino que se vuelve una especie de líbido, ¿no? Exactamente en los sectores más excluidos que hacen suyo este programa, porque tampoco queda otra. Entonces, se produce un tipo de sujeto, que es el sujeto, el mandato al éxito individual. Pero además se produce toda una cultura basada en la lógica del mercado, que es en última instancia la lógica de la publicidad, del marketing, de la seducción, del espectáculo, de la performance, del simulacro. Caso peruano, entonces se produce la marca Perú y se crea una instancia del Estado para vender al Perú en el exterior, para que vengan turistas, y se vende una imagen de un Perú, un país indígena, un país milenario, Machu Picchu, todo ese rollo, que es una cosa vacía. El Estado no está dispuesto a invertir un sol en las comunidades quechuas, pero vende la identidad quechua del país, cuando todos sabemos que es absolutamente falso. Como cuando uno ve, digamos, la fotografía de una hamburguesa maravillosa, gigante, jugosa, riquísima, se la compra y te haga una cosita así, que no tiene nada que ver con la fotografía. Entonces, se crea esa cultura en donde la mercancía aparece investida de imágenes de persuasión, de seducción, de vaciamiento, de simulacro, diría Baudrillard. El punto es que este proyecto económico, este proyecto político referido a formas de gestión tecnocrática, a formas que, como he dicho, privilegian resultados a procesos. Eso pasa mucho en la gestión cultural, ¿no? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son los indicadores? Si no presentas esos indicadores, menos financiamiento, el proyecto no funciona. Y nosotros sabemos perfectamente que el tipo de proyectos en el que trabajamos
no pasa exactamente por una cuantificación. Una cuantificación no vuelve transparente ni captura los núcleos centrales del proyecto. El punto es que esta articulación entre lo económico, lo político y lo cultural que produce el neoliberalismo termina constituyendo, un sistema, entre comillas, muy eficiente, pero al mismo tiempo cada vez más autoritario. Es decir, cada vez más sin espacios para ponerlo en cuestión, para proponer algo diferente, para transformarlo. Hoy en día, dice el crítico literario Terry Eagleton, el sistema económico ya no se preocupa si creemos o no creemos en él. Lo que lo mantiene unido ya no es la creencia, sino lo que lo mantiene unido son formas de gestión únicas, formas de gubernamentalidad únicas, productoras a su vez de cultura y sostenidas a su vez por el mercado. Entonces, el neoliberalismo es un proyecto que supuestamente tiene en la palabra desregulación su ímpetu moral. Hay que desregular todo, nada puede estar regulado y es el mercado el que tiene que regularse a sí mismo, pero no puede haber ningún tipo de regulación política. Sin embargo, lo que vemos es que esa articulación entre lo económico, lo político y lo cultural es tan fuerte y tan estrecha y tan compacta que funciona justamente como un poder para controlar lo que es posible y lo que es imposible en el marco de esa lógica. Es decir, como un poder que regula espacios de visibilidad entre lo imaginable y lo no imaginable. Es decir, espacios de visibilidad entre lo que es posible hacer, entre la inercia del sistema y la voluntad política por pensar otras posibilidades frente al sistema. En última instancia, si tenemos que resumir a la mala, si tenemos que sintetizar, lo que tenemos bajo el neoliberalismo es no solamente la crisis, sino el deterioro cada vez mayor de la idea de lo público, de la idea de lo compartido, de la idea del bien común. Desde arriba hacia abajo,
lo que tenemos son movimientos económicos de privatizaciones, poderes cada vez mayores de transnacionales, de regulación financiera, imposición de sustracción de derechos, pero desde abajo hacia arriba, es decir, desde la sociedad civil hacia el Estado, lo que tenemos son nuevas formas de subjetividad individualistas, competitivas, despreocupadas de lo colectivo y enfocadas únicamente en la sobrevivencia, entendida como mínima acumulación. Voy a mostrar algunas imágenes que pueden ilustrar un poco más lo que he dicho. Miren, uno de los presidentes del Perú de los años 60, que después retornó en los 80, un arquitecto que se llamó Fernando Belaúnde. El presidente Belaúnde era de un partido conservador, de un partido de centro derecha cada vez más tirado a la derecha. Y sin embargo, hasta en la derecha había una idea de que la política era un espacio para la discusión del bien común y no solo del interés privado. Entonces, cuando este presidente, en la tradición de los populismos latinoamericanos, pero finalmente un político conservador, inauguraba una obra, ponía una placa en donde él no ponía su nombre, sino el pueblo lo hizo. Una idea de que todo lo que se hace es posible porque hay división social del trabajo y todos dependemos de todos y finalmente el pueblo lo hizo. En el caso peruano, de los años 50, 60, 70, que es lo que es la historia de Argentina, la historia de ustedes hasta el día de hoy, me atrevo a decir, lo que veíamos era efectivamente la presencia en la esfera pública de movimientos sociales, de colectivos, de partidos políticos. Lo que veíamos era organización popular. Y en este caso el movimiento campesino, con Túpac Amaru, en la lucha por la tierra, en la lucha por la reforma agraria. Y lo que veíamos eran actores individuales, pero articulados al interior de un colectivo y articulados alrededor de que la problemática, mi problema con la tierra, es también el problema del costado, es también el problema del de más allá, y por lo tanto la reivindicación colectiva del problema. Pero hoy día vemos esto. El paso de esto a esto es el cambio de época. Esto es lo que, caray, soy muy malo con este asunto.
el paso. Y bueno, o sea, yo escuchaba en la campaña de Milei y todo el debate, y por ahí decían, no, que el modelo peruano, que Fujimori, que tenemos que invitar a Perú. Bueno, digamos, el pánico es que, digamos, este país termine convertido en esto, es decir, que esa intensa organización de la sociedad civil en distintos tipos de movimientos que hay en la Argentina, que Argentina es un país que en última instancia tiene un tejido enorme y una sociedad civil enormemente organizada, el proyecto teórico y, digamos, materializado en políticas neoliberales, en lo económico, en lo político y en lo cultural, es pasar de aquí a aquí. Aquí ya no hay sociedad. Esta, por ejemplo, fue una líder, una dirigente absolutamente extraordinaria de los años 80, a la que mató Sendero Luminoso. Porque Sendero Luminoso odiaba a la izquierda democrática. Representaba una alternativa pacífica que querían destruir. Y entonces María Elena, que era el símbolo del movimiento feminista, del movimiento afro, del movimiento de clase social, los más pobres, era la presidenta de los comedores populares. Esa cosa mítica, épica, de representar a un colectivo, pero además de representar una verdad trascendente, ¿no? Lo justo, lo solidario. Y ahora es eso. Eso es lo hegemónico. Marketing personal. Yo puedo decir que este paso de acá es el Perú, el paso del Perú antes del neoliberalismo, después del neoliberalismo. No después, porque nosotros no estamos en el después, nosotros estamos en el corazón del corazón, ya adentro, sin posibilidad de salida casi. En este paso vemos el cambio social. Miren, digamos, en el Perú esta cosa es muy fuerte porque esta bandera la usó Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso fue un movimiento terrorista que atacó a la población, a los más pobres. No era un movimiento guerrillero, no. Eso es otra cosa, pero no vamos a discutir eso ahora. Que nació en Ayacucho. En la época de la violencia, en Ayacucho aparecieron unos chicos que se morían de hambre, no tenían cómo sobrevivir y decidieron hacer bebidas gaseosas caseras, especie de Coca-Cola casera. No sé si ustedes han oído hablar de la Inca-Cola, una especie de Inca-Cola casera. Y entonces empezaron a hacer y vender en el barrio y de pronto se convirtieron, empezaron a vender más y de pronto se convirtieron en una superempresa y de pronto se convirtieron, tomaron todo el mercado y hoy día son de los empresarios más ricos que hay en el Perú y por supuesto de los más conservadores. Y entonces un artista hizo eso.
Y entonces, otra vez, el paso de acá a acá. Digamos, independientemente de lo que podamos pensar históricamente del proyecto comunista clásico, aquí hay una sustitución absoluta de toda idea de lo colectivo, de toda la idea de la solidaridad, de toda idea, por un proyecto puramente mercantil. Lo mercantil en el corazón. Borró, vació. Y efectivamente en el arte peruano ya no hay sujetos colectivos. Hoy el arte peruano solo pinta al sujeto popular individualizado, desvinculado. O sea, dicho teóricamente, ya no aparece el pueblo en el arte peruano. Lo que aparece es el sobreviviente solito, con ese blanco de fondo, gélido, desvinculado. Sálvese quien pueda, cada uno baila con su pañuelo. El heladero, etc. Como los representantes, o sea, estas son metáforas de la nación, como los representantes de una nación que quedó sin vínculo. Bueno, todos saben quién es César Vallejo. De César Vallejo, el gran poeta que se está preguntando qué es lo justo, qué es la solidaridad, qué tipo de sociedad necesitamos. Ya esa pregunta trascendente no tiene lugar. Ya nadie se pregunta qué es lo justo, sino qué es lo rentable. Vallejo solo puede pensar hoy, ¿no es cierto? O sea, aquí lo que tenemos es como que la derrota del pensamiento crítico frente a la social espectáculo. ¿No? Podríamos hacer lecturas más positivas de esta imagen. Es decir, podríamos decir, bueno, el gran reto hoy, y es lo que vamos a intentar hacer estos 3 días, es, bueno, ya, hoy día no se puede pensar en una sociedad, porque no hay eso, lo que hay es mercado, entonces tenemos que pensar el mercado para ver qué podemos hacer desde ahí, ¿no? Esta imagen es más salvaje, ¿no es cierto? Porque aquí ya no solamente está pensando, sino que aquí ya está al interior, totalmente tomado por la sociedad del espectáculo, ¿no? Entonces ya la sociedad del espectáculo no es un afuera, sino es, digamos, el motor constitutivo de la subjetividad. Bueno, quiero terminar con esta imagen, ¿no? Con estas 2 imágenes, ¿no? O sea, este es un fotógrafo de los años 70. Los años 70 son años de intensa migración del campo a la ciudad.
Y tenemos a esta mujer campesina, hay una lectura de género ahí, probablemente madre soltera, probablemente abandonada, sin un sol, sin dinero, en el medio de la ciudad, y vemos enfrentada a una modernidad con la que no sabe bien cómo relacionarse, vemos la absoluta soledad de esta mujer, con una ironía, ¿no? Porque el bus tiene inscrita la ruta y las calles por donde va a pasar, y va a pasar por la calle Independencia y por la calle Tahuantinsuyo, y entonces nos enfrenta a esa cuestión latinoamericana, la modernidad, la tradición, la modernidad como colonización. Y esta imagen fue, digamos, esas típicas imágenes del periodismo político para interpelar y para, digamos, activar una solidaridad y una conciencia de clase y una visibilización de la injusticia y para observar las contradicciones de la modernidad. Pero hoy en día esa imagen es sustituida por esto. Y esta imagen no produce ningún comentario crítico, sino aparece como un modelo. Todos quieren ser microempresarios. Y además nadie se pregunta por las condiciones laborales de los que están trabajando ahí. Todos aspiran a ser patrones. Todos queremos ser patrones. Con el discurso optimista, con el discurso libidinal, con el discurso del progreso, con el discurso de la eficiencia, con este discurso que borra todos los antagonismos y que los quiere no hacerlos visibles, aunque ahí están muy visibles. Pero nadie ve a los trabajadores, solamente se ve al empresario exitoso. Entonces, claro, aquí hay dos momentos históricos, aquí hay dos sociedades, aquí hay algo en lo que, bueno, nosotros nos hemos convertido, y bueno, si me permiten, ustedes tienen el peligro de convertirse. El escudo del Perú es un escudo que tiene 3 cuerpos, y lo voy a poner en la imagen, y en un cuerpo, en un pedazo del escudo aparece una llama, en el otro aparece un árbol y abajo aparece una cornucopia con monedas de oro. Entonces el escudo peruano, diseñado en el siglo XIX, es un escudo que representa a los 3 reinos naturales: el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Y esos 3 reinos naturales son los que garantizan la vida colectiva, el sostén de la vida colectiva. Bueno, podríamos hacer la crítica al extractivismo y qué sé yo, pero en teoría somos una comunidad gracias a que hay árboles, hay animales y hay cerros que nos permiten el progreso y el desarrollo. Y entonces la llama, el árbol y las monedas de oro significan los garantes que sostienen la posibilidad de la comunidad. Pero hoy vivimos así. La llama vendida, el árbol vendido,
En el azul está la llama, en el blanco está el árbol, y entonces es la nación sin puntos de contacto. Bueno, muy bien. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Y pasamos entonces a comentarios, preguntas, reacciones. No necesariamente tienen que ser exactamente preguntas, sino lo que ustedes quieran decir. No sé si hay un micro para... o compartimos este. Sí. Hola, buenas tardes, Víctor. Antes que nada, agradecerte por tu claridad conceptual y teórica y tu facilidad para desarrollar todo lo que has desarrollado en este primer encuentro. Soy de Corrientes, soy parte de la Facultad de Arte, Diseño y Ciencia de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste. Soy técnico en gestión y desarrollo cultural y también trabajo en un área de gobierno que es una dirección de emprendedores que depende del Ejecutivo Provincial. Entonces me encuentro de un lado y del otro, demostrrador, como decimos habitualmente, y me gustaría preguntarte cuáles son las alternativas que tenemos entonces en este contexto de una lógica de mercado que nos atraviesa, nos interpela y en la que, como vos decís, no podemos escapar. ¿Qué alternativas tenemos de la gestión cultural, comunitaria, pública, privada, del tercer sector, pongamos el nombre que tengamos, internacional, para poder escapar o por lo menos cada vez despertar más y reconstruir la mirada en torno a nuestra labor profesional en territorio como gestores culturales comprometidos con las comunidades de base para poder por lo menos evidenciar con nuestra lógica en el mercado de nos ha atravesado y por lo menos empezar a despertar y buscar en algún momento alguna forma diferente de hacer las cosas que nos permita una salida colectiva, porque al menos yo personalmente considero que la salida colectiva de esta gran encrucijada que estamos. Y desde la muchas gracias. Sí, ¿les parece si juntamos tres o cuatro intervenciones? Hola, yo soy estudiante de comunicación social y con todo esto que venís hablando estaba pensando en cómo uno puede ofrecer, invitar a la sociedad a que se sume a participar de proyectos culturales como asistentes, como espectadores, sin que esa difusión sea marketinera, sin hacer que la comunicación del proyecto termine en una mercancía más, digamos. Cómo hacer esa comunicación más densa o más, no quiero decir profunda, pero de qué manera atravesar un público, generar un público nuevo sin llegar a este tipo de marketing. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, cuando comentaste que para vos el capitalismo es lo hegemónico en los sectores populares, yo quería preguntarte si pensás eso después de los 30 años que tuvo el neoliberalismo, o si es el último lugar de resistencia en donde tal vez lo colectivo se preserva, porque cuando te escuchaba se me venían situadas acá en Argentina las ollas populares, el trueque o otros mecanismos que surgen en contextos de crisis y que
lo que hacen es o resistir o volver a imaginar otros lazos colectivos. No es casualidad que surjan en los sectores populares, lo que llamamos. Por eso me quedé como pensando, pero por otro lado, hay algo que me genera cierta duda, Fujimori en Perú, Milei en Argentina, que el votante, me quedo pensando, no tengo que desarrollarlo más, ¿no? Pero si el voto es la traducción de una ruptura de lo colectivo o no sé. Muy bien. Bueno, a ver, las dos primeras preguntas tienen que ver con, digamos, qué hacer, ¿no? Y bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no tengo la receta, ¿no? Es decir, no sabemos qué hacer, estamos desconcertados, ¿no? Y por eso necesitamos pensar y necesitamos no solo pensar, sino ensayar alternativas, activar la imaginación y hacer una cosa, hacer otra, ir probando, ¿no? Entonces no hay una receta, ¿no? Lo cierto es que, a ver, no tiene nada de malo ser emprendedor ni crear una propia empresa personal, eso no hay ningún problema. El problema es cuando eso viene en un paquete, digamos, ideológico, específico, ¿no? Pero no hay ningún problema con poner una tienda o tener un negocio personal, ¿no? El problema es el paquete que quiere controlar eso y que quiere constituirlo de una determinada manera. Ahora, yo sí tengo, algunas ideas, digamos, poco voladas acerca de qué hacer, pero son motivo de la última clase. Entonces yo preferiría no adelantarlas ahora, ¿no? No es nada, no es ningún conejo que va a salir del sombrero, es algo obvio, pero yo preferiría dejar el tema de qué hacer para la última sesión, ¿no? Ahora, respecto a lo que tú dices, bueno, no es que el capitalismo de ese estilo se convirtió en hegemónico en el mundo popular, y se convirtió en hegemónico en el mundo popular porque de alguna manera al mundo popular no le quedaba otra. ¿Había una organización popular fuerte? La había. Habían ollas comunes, habían trueques, había todo eso, pero la extrema pobreza, la extrema crisis económica terminó por destruir la organización popular en el Perú. La extrema desregularización de la jornada laboral, la extrema demanda de productividad dejó sin tiempo a los trabajadores para militar en el sindicato. Las políticas neoliberales destruyeron la organización sindical. Fue una aplanadora. Lo que quiero decir es que claro que hubo resistencia, pero en el caso peruano esa resistencia resistió, pero después de 3 décadas desapareció. Hay intentos, hay formas alternativas, hay resistencias, sí, pero esa resistencia dejó de ser hegemónica, o dejó de ser un actor visible. Y entonces el panorama, no sé si soy muy escéptico, pero creo que no, creo que estoy describiendo realistamente lo que pasó en el Perú. Yo no creo que el voto, digamos, sea un voto cargado de una ideología consciente y de un proyecto consciente, voto porque quiero esto. No, digamos, el voto tiene una dimensión coyuntural, irracional. El voto, uno vota y después se arrepiente, o sea, no podemos convertir al voto en
en el signo de una ideología social. Pero lo cierto es que el voto permite que un grupo entre al poder y que ese poder, ese grupo, si tiene fuerza, si tiene astucia, si tiene, puede producir cambios, puede abrir compuertas en donde ya sea muy difícil cerrarlas. Y en el Perú se abrieron unas compuertas que ya no se pudieron cerrar. O sea, hoy día reconstruir la importancia del sindicalismo, reconstruir la importancia de la organización popular, es muy difícil, ¿no? Es el reto, pero es muy difícil. Bueno, no sé si hay algún comentario más, espero que esto no haya sido tan depresivo, pero habrá espacio para, como dice Elton, la esperanza sin optimismo, pero la esperanza, ¿no? Habrá. Mañana vamos a trabajar otro tema en donde vamos a ver también algo muy duro, pero que describe un proceso, o sea, digo, esto describe una dinámica, el paso de esto al otro describe una dinámica hacia dónde va el siglo XXI, en el globo, dónde puede ir por acá, dónde ya fue en el Perú, una dinámica. Mañana vamos a estudiar otra dinámica, ¿no? Pero esa dinámica de mañana es también dura, tremenda, nos explota en la cara, pero hay ejemplos interesantes de neutralización de esa de la dinámica de mañana mejores que los que hay ahora, ¿no? Sí. Dale. Agradecerte la claridad, agradecerte el pensamiento que de alguna manera nos invita siempre a seguir preguntándonos. Comentar que yo soy estudiante de la carrera de gestión, si bien habitaba el campo de gestión desde antes, entré con cierta esperanza, me encontré con lo que implica trabajar en el campo de la gestión cultural y entender que por más que uno venga de la rama de la música, de las artes y demás, es mucho más que ese campo bonito, que es entender las relaciones de poder y todo lo que allí habita. Entonces como que parece que uno se desesperanza, pero en realidad no. Si seguimos habitando el pensamiento desde este lugar y conectándonos entre nosotros mismos, me parece que es súper esperanzador lo que pasa hoy. La compañera habla de lo que es votar y de lo que implicó incluso que hoy Milei esté en el gobierno también, por las clases más vulnerables y también por la gente que habita un comedor o una olla popular. También lo votarán. Y es entendible ante la falta de representatividad y ante todo lo mal hecho. Pero digo, más allá de que uno salga de acá y no sepa cómo abordar y dónde va a trabajar y qué va a hacer, bueno, apelar a lo creativo, apelar, me llevo enormemente esto que decís, ¿no? No intentar cambiar el mundo, sino volver, o sea, que sea una invitación a volver a interpretarlo y poder hacerlo desde ese lugar, porque desde el momento que se nos convida y se nos invita, como diría Silvio Rodríguez con el necio, se nos convida de todo eso y se nos traslada que todo lo bueno depende de uno mismo y de lo que uno puede hacer también. Se nos invita a pensar que todo lo malo que sucede tampoco es responsabilidad mía, sino del otro que lo sufre y lo padece. Entonces, bueno, yo me voy con una mirada esperanzadora y te le agradezco, porque me parece que hay un montón para hacer. Desde el territorio, desde volver a las bases, y si tenemos dudas, compañeros, bueno, acudamos ahí. Más allá de ocupar o no un cargo en el Estado, volvamos a las bases, volvamos al origen, a utilizar la cultura para que surjan y se puedan gestar cosas nuevas. Yo me voy con esa mirada, así que gracias. Bacán, gracias. Bueno, muchas gracias.
Bueno, entonces nos vemos mañana. Me parece que mañana no es en la tarde, sino es a las 9 de la mañana, aquí mismo, ¿no es cierto? Muy bien, un gusto grande a ustedes. Nos vemos.